Bienvenidos a la segunda temporada de Cinemacast, conversaciones sobre cine colombiano. En esta temporada abordaremos distintos momentos históricos de la cinematografía colombiana desde una mirada crítica y reflexiva. Hablaremos de películas que han sido hitos de nuestro cine y aprenderemos mucho de la mano de expertos, críticos e investigadores. Los dejo con el primer capítulo. Bueno, nuestra revisión de la historia del cine colombiano inicia con este capítulo que se centra en 2 décadas en las que nuestro cine se apropia de la realidad colombiana, hace sus primeros intentos de industria y deja obras que son referencia para la cinematografía nacional. En esta conversación nos acompaña Carlos Pineda, estudioso, profesor y crítico de cine. Hola Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Karina, no, gracias a ustedes, pues hagamos este recorrido hasta donde nos sea posible. Antes de llegar a los años 60, te propongo que nos devolvamos un poquito a los orígenes del cine en Colombia y hagamos un breve recorrido hasta el momento en el que nos ocuparemos. Entonces, ¿qué estaba pasando en esos años que antecedieron a la década de los 60? Hay muy poca información, pero la información está más o menos consolidada en este sentido. Digo poca información porque realmente no tenemos demasiados productos para sustentar eso. Es que llega un francés que es Gabriel Beire, se tiene entendido que llega a Colón, que en ese momento era colombiano, Panamá no se había separado, y después llega a Barranquilla y en algún momento llegarán al interior del país, pues en esos viajes larguísimos que había por el Magdalena, y se instalan en Bogotá una familia de italianos que todos los conocemos como los Di Domenico, los hermanos Di Domenico, pero revisando pues con mayor precisión se encuentra uno que había primos y cuñados, pero se consolida pues como un grupo. Ese grupo tiene la intención efectivamente de hacer industria, incluso alcanzan a crear algo así como estudios y tienen una sala, pero como pasa en Colombia, que somos una guerra interminable, se hace el drama del 15 de octubre, una película acerca del asesinato de Rafael Uribe, y cuando se exhibe la película se genera un caos dentro de las salas, la película misma desaparece, pues hay fragmentos o fotogramas, y lo que uno puede encontrar desde esa primera, eso es en 1915, eso quiere decir que en la primera década del siglo no hay nada así muy llamativo, y que pasaba casi en todo el mundo, donde pues solamente llegaban estos itinerantes exhibiendo y tomaban imágenes que en Medellín se encuentra en las investigaciones de Pilar Duque o en el trabajo de Germán Franco, que se les llamaba vistas, ni siquiera se llamaba cine, sino que la exhibición se llamaba vistas en ciertos momentos. Pero en la década del 20 al 30, sí empiezan a surgir unos trabajos que se conservan y que algunos están en buen estado, como Alma Provinciana, Bajo el Cielo Antioqueño. Se sabe que existió La María, basado en María de Jorge Isaacs. Entonces hay como esos primeros hitos de ese momento del 25 hacia adelante. Se intentan industrias en todos los lugares del país, con énfasis en lugares como Santander, donde aparece Alma Provinciana, en Bogotá, obviamente por ser la capital, en Medellín, que aparece pues Bajo el Cielo Antioqueño, en Manizales existe un documental muy bueno que se llama Manizales City, que se conserva completo. Entonces van apareciendo como lugares y se sabe que para la década del finales del 20 le compran a los hermanos Di Domenico la empresa, y quienes compraron, que crearon después Cine Colombia, lo hicieron para quebrar a las otras empresas y dedicarse solamente a la exhibición y no a la producción. Entonces el hueco que se abre más o menos a finales de los 20 y comienzos de los 30 nos va a dejar un espacio donde no hay mucho que decir, pero en ese periodo al final llegamos a la década de los 50, donde surgen unos personajes más o menos con obras como muy dispersas. Aparece una mujer como Gabriela Samper, que Gabriela Samper es una mujer de clase alta que le interesa el teatro, le interesa el cine, y ella hace unos pequeños trabajos. Se separa, eso para mí siempre ha sido muy importante que ella se separe, porque en Colombia no existía el divorcio, le genera unos problemas sociales
inmensos, pero conoce a un norteamericano que hace publicidad y a través de él ella puede hacer un cine en colores, que en Colombia todavía no se había incursionado en ese campo, y la mayoría de estos ejercicios de ella son documentales. Su hija, Maddie Samper, muestra los trabajos, no se consigue mucho de ella, justamente porque la hija Maddie dice: mi mamá le fue muy mal con el cine en Colombia, nadie la apoyó, entonces su trabajo no lo van a usufructuar así gratuitamente. Y ya llegamos a la década de los 60, que Luis Alberto Álvarez llama la década de los maestros. Pero la idea es que teníamos un país rural, donde lo que se hacían eran intentos muy pobres. La ley la cité por una razón muy precisa, es que esa ley inicial decía que había que hablar bien de Colombia, que había que presentar cosas folclóricas, que había que hablar de algunas cosas científicas si se podía, o de los grandes valores nacionales. No se podía hablar del atraso, no se podría hablar de el analfabetismo, de la ausencia de recursos para salud, de la incomunicación. Entonces, en esa medida, ese cine pues representa la ciudad. De hecho, cuando uno mira Bajo el cielo antioqueño, que está hecha en Medellín, que está hecha por la élite de Medellín, uno ve un automóvil, ve una casa muy grande, hay una fiesta en el Club Campestre, se viaja por el río Magdalena en el barco de vapor, se ven grandes fincas ganaderas en ese sector del país, se ven cafetales, pero realmente eso no era Colombia, eso era la élite de Medellín que queda representado. Manizales City es algo parecido, Manizales es sobre Manizales, sobre la ciudad, pero pues era más rural, era más provinciano y realmente no podemos decir que fuera un cine de calidad, pero un gran cine de calidad no era. Y entonces ya llegamos propiamente a los años 60 con una producción muy escasa. Se producían básicamente algunos documentales para empresas como Cine TV Films y Cora Films y un noticiero llamado Pan American Films. Entonces te quería preguntar si ya revisamos y vimos que hay cierto camino largo del cine colombiano, ¿por qué para los 60 la producción era tan escasa y por qué se descuida de alguna manera esa producción? Los noticieros son un asunto normal en el cine mundial, porque los espectadores, la televisión nació en el 25, pero antes el cine hacía noticieros acerca de la Primera Guerra Mundial, después pues crearán noticieros hablando de la sociedad. El que más conoció la gente en Colombia es el de la UFA, el alemán, pero esos noticieros existían en todo el mundo. En Colombia no fue la excepción. Y cuando se hacen estos noticieros, lo que se busca es mostrar como pequeños flashes sociales, de deportes, de industria, de actualidad. ¿Y por qué no hay industria? Fundamentalmente porque esta sociedad no tiene todos los recursos, ¿cierto? Es un problema de recursos y también de la sociedad misma. Germán Franco dice que Medellín deja de ser una sociedad provinciana cuando le llega al cine. En esa década del 10 al 20 empieza a ver que existe un universo más allá de las montañas de Antioquia. Yo cerraría diciendo, no hay una infraestructura económica amplia en el país para que una industria que es, comillas, innecesaria se posicione. Cuando llegamos a los 60, se da un fenómeno que algunos conocen como el neorrealismo colombiano y hay una mirada como a las problemáticas sociales de Colombia con películas como ¿Qué es la democracia?, El hombre de la sal, Colombia 70. ¿Qué podemos identificar en esas películas? ¿Qué características? Lo que hay es una mirada a una sociedad en conflicto y en un conflicto nunca resuelto. Con la muerte de Gaitán empieza el periodo que los historiadores llaman de la violencia, empiezan los desplazamientos y empezamos a encontrar esa tensión entre el crecimiento acelerado de las ciudades con los cordones de miseria, el traslado del pensamiento del campesino a la ciudad que no entiende la ciudad y el de la ciudad que no conoce sino de oídas, por fotos, por la radio, conoce la situación de la violencia del campo. Entonces, algunas de estas películas pretenden contar eso, pretenden mostrar
esa falta de acomodación de los personajes en el espacio. Esta película que quiero citar, Cada voz lleva su historia, es una película acerca de una niña campesina en las afueras de Bogotá y aparece el problema moral, pero también aparecen la violencia de por medio. Y es una película que uno la mira hoy, es una película de gran actualidad. Quizás por eso se hable de neorrealismo en Colombia, con un problema de violencia tan marcada como la que teníamos, y esa tensión que no se ha resuelto de la gente sin tierra que intenta ocupar un lugar en algún lugar, pues es lo que se debía contar. Porque en el otro lado está eso que la ley del 41 pretendía, o del 42, que pretendía que se hablara bien de Colombia, ¿cierto? No que se hablara de los problemas que Colombia tenía, sino que se hablara bien. Entonces, este momento de los 60 es un momento como de eclosión de problemáticas que estaban ahí y que se pretendían ver. Bueno, y de esta época es importante resaltar la obra de Marta Rodríguez y Jorge Silva, que fueron los pioneros del documental social en Colombia. ¿Qué encontramos en la obra de ellos? ¿Qué características narrativas y estéticas podemos resaltar de esta obra? Hablando de Marta Rodríguez, nos metemos en un caso completamente distinto, porque Marta Rodríguez primero estudia en el extranjero, estudia en París con Jean Rouch, que es un maestro del cine etnográfico, y él, según la propia Marta, la he oído muchas veces diciendo esto, ella recibió de primera mano el testimonio, como en atletismo, de Jean Rouch, que les dijo: ustedes son estudiantes tercermundistas, y como tercermundistas sus países no tienen industria, entonces ustedes van a aprender dos cosas básicas. Primero, hacer de todo, manejar la cámara, poder poner el magazine, el rollo de película correctamente, operarla, después de operarla y conseguir las imágenes, revelar, después de revelar hacer montaje y a la par hacer el sonido. Primera regla, ustedes deben saber hacer de todo. Y la segunda, y a Marta le funcionó, su equipo de producción siempre van a ser dos: un cámara y un sonidista. Usted no puede pensar en nadie más. Si usted piensa en algo más que eso, ya fracasó su intento. Marta en Francia había impartido clases. Cuando llega a Bogotá y se va con estos grupos de estudiantes a hacer trabajo social en Chircales, le preguntan qué sabe hacer y ella dice: yo sé dar clase. Entonces la ponen a dar clase, tengo entendido que en una escuela dominical, y ahí los niños llegan algunos fracturados y con marcas muy raras en la frente, y cuando ella pregunta es que son niños trabajadores que se ponen en jalma en la cabeza para cargar ladrillos, y ella empieza a visitar ese lugar, ya conoce a Jorge Silva, que va a ser su compañero, su esposo, el papá de sus dos hijos. Entonces se asocian y dicen: vamos a documentar esta explotación laboral. Ese trabajo de Marta y Jorge está atravesado en términos argumentales por toda la formación que Marta había tenido en Francia, y en términos visuales por la construcción empírica inicialmente que había hecho Jorge y el acompañamiento de dos fotógrafos en Bogotá que lo habían acogido como un aprendiz, y él había aprendido muy buena fotografía. Entonces esa doble relación funciona. Lo otro que hay que decir de Marta y Jorge en Chircales es que ellos están viviendo el momento de la guerrilla latinoamericana. Entonces, en esa medida ella entiende, y uno mira Chircales, es un discurso perfecto de esa época, en el sentido de hablar del aparato de trabajo, de la explotación, de quién explota, cómo explota. Entonces, en esa medida Chircales es importante por eso. Bueno, y ahorita mencionabas a la generación de los maestros y quisiera que volviéramos un poquito sobre eso, sobre las características que tuvieron pues estas producciones de la generación de los maestros. ¿Qué tipo de cine hicieron ellos? Ya como para ir cerrando esta primera parte que es de los años 60.
Es una generación donde se cambia esa imagen muy básica de una narración torpe. Los personajes eran muy planos, la cámara era muy estática, el argumento era muy básico. Cuando uno ve Bajo el cielo antioqueño, lo que se encuentra es el romance básico y la tragedia de la chica que no puede estar con su enamorado y surge un problemita de acusación de asesinato del enamorado. Entonces, son unas situaciones muy básicas. O en el otro extremo, que es todavía peor, lo folclórico y la música como un elemento que lo atravesaba. Entonces, estos personajes vienen ya con un conocimiento un poco más amplio de los elementos argumentales y narrativos. Entonces, lo que van a hacer es eso, es ampliar el espectro y mostrarnos argumentos más elaborados, con personajes con una tridimensionalidad más precisa y con un trabajo cinematográfico en términos visuales y sonoros más serio, donde la fotografía cobra un sentido más amplio, el manejo de los planos, el movimiento de cámara, tiene una mayor presencia y el espectador siente que efectivamente no está ante un trabajo amateur. Esto suena muy duro, pero es así, y es un trabajo más cinematográfico estrictamente hablando. Entonces, en esa medida, esa generación está marcada por esa situación, donde el espectador además tiene como el progreso del argumento está más asociado a aquello que conoce de esas películas internacionales que llegan. Yo no dejaría de lado el hecho de que México, la influencia que había tenido la presencia de lo mexicano en Colombia, también debe haber dinamizado mucho esa mirada. Bueno, y llega también por el hecho de que algunos de estos personajes que van a aparecer son personajes que vienen de academia, o sea, gente que sí entiende el cine, no empíricamente viendo películas o leyendo, sino que van a venir de academia y al conocer eso, pues ya tienen como una precisión en lo que deberían narrar. Eso sería como lo que podría decir acerca de ese momento. Podríamos concluir con que en este periodo hubo, por un lado, esta corriente del cine con preocupaciones sociales, políticas, un cine de denuncia, y por el otro, un cine más especializado que conocía las formas de la industria y que trabajó desde esos modelos también apuntando más a lo comercial. Sí, pero teniendo en cuenta que no abandonan el contenido social. Puede ser que uno los vea con los ojos de hoy y sean ingenuos, pero es que nadie es muy testigo de su momento histórico, ¿cierto? O sea, viendo las situaciones en el momento, uno no puede tomar tanta distancia y ser capaz de elaborar un producto que tenga todo el análisis que el tiempo dará. Yo vi La Ley del Monte hace, no sé, 6 años, cuando fue una película de éxito hace mucho tiempo, y creía que La Ley del Monte, que la veían en Medellín haciendo colas larguísimas porque era un relato de amor entre un hombre y una mujer que no podían estar juntos. Y cuando vi la película, el marco es la Revolución Mexicana. Si el marco es una traición en el entorno de la Revolución Mexicana y el romance es una parte chiquita. Entonces, yo diría que es eso. En Colombia el marco siempre ha sido un conflicto, y ese conflicto de diferencia de clase, de bipartidismo, del uso de los campesinos por parte de las élites para mantener la situación en el estado de las cosas de siempre, aparece en las películas y eso no se puede negar, ¿cierto? Entonces, diría que es una mezcla de las dos cosas. Llegamos a los años 70 ya, en un momento en que se fijó una tarifa para la exhibición de cortometrajes y largometrajes colombianos, conocida como la Ley del Sobreprecio. ¿En qué consistió esta ley y cómo influyó la producción nacional y la industria? La mayoría de las cosas que voy a decir son Carlos Álvarez en esa investigación que le encargó la Cinemateca Distrital y que al final la Cinemateca no le aceptó porque el balance era muy negativo y era muy negativo para el gobierno. Entonces él decide publicarla con una revista de cine que existía que llamaba Arcadia Balcine,
la ley del 42 de López Pumarejo no implementó estrategias para hacer cine. Dijo que había que hacerlo, pero no implementó ninguna estrategia. Es una ley que se reactiva a comienzos de la década de los 70 y cuando se reactiva empieza esa situación del sobreprecio. ¿Qué significa el sobreprecio? Es que la sala de cine en todo el país le ponía un costo adicional a la boleta que se iba a recaudar para un fondo específico para cine. Sobreprecio, voy a poner datos que serán risibles, pero supongamos que la boleta valía 200 pesos, entonces iba a cobrar 210, los 10 pesos se recaudaban y se destinaban a un fondo y el fondo proponía lo siguiente. Una compañía productora colombiana iba a hacer cortos de máximo 7 minutos, máximo no 7 minutos. Y cada productora debía hacer 7 cortometrajes y al llegar al séptimo debía recibir dinero para hacer un largometraje. Pero con los problemas que tenemos de corrupción en Colombia, la ley de sobreprecio fracasa rotundamente porque los fondos empiezan a menguar y las producciones no tienen gran calidad. Aunque hay que decir que de todos modos en ese momento sí aparecen directores emblemáticos. Ciro Durán va a ser Gamín en algún momento, creo que es con Focine, pero aparecen unos personajes que uno no podría dejar de lado. Jorge Pinto, Lina Uribe, que hacía sonido, y no podemos dejar de lado que el grupo de Cali, Andrés Caicedo, Mayolo, Ospina, Ramiro Arbeláez, pues habían empezado a finales de los 60 con el regreso de Luis Ospina, y habían empezado y en los 70 se vuelven pues como ya unos personajes en la periferia. Para ese momento hay que mirarlo así. Quisiera que entráramos ahí a ese grupo de Cali a hablar de las características de las obras que hicieron particularmente Mayolo y Luis Ospina. Por un lado, pues desde esta crítica a la pornomiseria, o sea, con Agarrando Pueblo. Quisiera que revisáramos eso, y también con Oiga Vea, que va a ser una película muy importante para ese momento. La fortuna es que acaban de salir las cartas de Andrés Caicedo, y en las cartas de Andrés Caicedo queda clarísimo que la directriz del grupo de Cali está cimentada como en 2 o 3 frentes. El principal, el más importante, y ese no se puede olvidar, de hecho no está olvidado, ya Sandro Romero Rey escribió el libro sobre cinefilia, es la cinefilia. O sea, el grupo de Cali es cinefilia pura. Luis Ospina estudia en Los Ángeles, entonces Luis tiene formación y al estudiar en Los Ángeles es obvio que lee en inglés y que conoce la crítica internacional. Andrés Caicedo también, él dice que le cayó en sus manos la revista peruana Hablemos de Cine, que no sabe cómo un tío de él la tenía y se la apropió y empezó a comprarla, pero también es seguro que Andrés leía en inglés y que recibía revistas del extranjero. Rosario, su hermana, dice que ya no entiende cómo él pudo escribir y hablar con propiedad de películas que nunca alcanzó a ver, que leyó reseñas de ella y se apropió de esas reseñas y las conocía en profundidad. Entonces lo primero es que hay que poner de base la cinefilia. Segundo, el cineclubismo, porque el cineclubismo es el motor para el conocimiento profundo de la historia del cine. Entonces, a través del cineclubismo y la mezcla con la cinefilia, a ellos les llega la teoría de autor de los franceses, que es una teoría en la que se dice que el autor es un artista, que no es una rueda de un engranaje de la industria, que no hace parte como en Hollywood, y ellos lo ponen al cine de Hollywood, que es cine de productor. Otro aspecto es que el propio Andrés quería hacer cine. Ellos empiezan a hacer Miguel Angelito y Miguel Ángel, una producción fallida, una producción de la que Andrés habla profusamente en sus cartas, lo repite. Andrés era como muy obsesivo en el mejor sentido de la palabra, porque él le menciona a muchísima gente que la película ya está, que les falta trabajar el sonido, que la película ya terminaron. Entonces, ese conjunto de elementos del grupo de Cali permite llegar a un resultado, y es que cuando ellos deciden hacer cine,
hacen un cine inicialmente documental, en la década de los 80 empezarán con lo argumental y aparece atravesado por las obsesiones de el vampiro, el cine de terror, la serie B norteamericana. Entonces estos dos trabajos, Agarrando Pueblo, es toda una intencionalidad que además yo lo he visto este año 3 o 4 veces con grupos de estudiantes, es la posibilidad de entender que hay un metarrelato, la que existe un cine dentro del cine que habla del cine, o sea, es una cosa así grandilocuente, muy elaborada, y la denuncia que había era, mire, Colombia, esto, voy a dejar esa frase empezada por esta razón, el hecho de que ellos fueran cinéfilos, que tuvieran acceso a revistas internacionales, es lo que me permite a mí asegurar con plena certeza que ellos conocieron la teoría de los cubanos de Por un cine imperfecto en el año 69 de Julio García Espinosa, pero antes de Glauber Rocha con la estética del hambre, la estética de la violencia y la estética de la violencia, del hambre y del sueño. Y esa estética del hambre de Glauber Rocha habla de lo que van a contar ellos en Agarrando Pueblo. El hambre es una forma que para un extranjero en Latinoamérica es exotismo y para el latinoamericano es algo de que avergonzarse. Entonces ellos lo que están haciendo en ese documental es cuestionando esa visión del hambriento en Latinoamérica, que los extranjeros vienen y lo ponen en pantalla para generar lástima en sus lugares y muchos ganar premios con ello, pero en el caso nuestro es para esconder que nosotros tenemos un subdesarrollo y que hay unos motivos detrás. Es pionero en poner un cuestionamiento que pues ya había hecho Glauber Rocha en cine argumental, pero que en Colombia fue como, venga, Marta Rodríguez está haciendo esto en los 60 y nosotros venimos y hacemos esto y el contraste es perfecto. Y Marta no hace esa exhibición de la miseria, sino que intenta buscar causas. Y en Oiga Vea es por esa desnivel entre el cine oficial, volvemos, época de sobreprecio, Juegos Panamericanos de Cali, existe la posibilidad de narrar lo bonito, las bondades de una Cali progresista. Katia lo cuenta de esa manera también, dice que es el cine que va a lanzar a Cali como la gran ciudad latinoamericana o suramericana, y los progresos, y estos no obtienen permiso, entonces están afuera, y afuera está la gente común, afuera está el excluido, y lo que narra Oiga Vea es eso, es como existen dos Calis, existen dos países, existen dos sociedades, y los privilegiados con todos los derechos para entrar, el palco de honor, ver a los deportistas en competencia, y los de afuera, que creo que el plano más emblemático de esto es cuando desde afuera podemos ver el salto de trampolín, pero no podemos ver la entrada del deportista al agua. Es como, me roban lo importante, el salto fue o no exitoso. Entonces creo que Luis Ospina y Mayolo deben entrar en la historia, pues están en la historia del cine colombiano, pero hablar de ellos en este periodo es esencial para poder entender lo que van a catapultar en la Universidad del Valle, en la Escuela de Comunicación, que va a ser una idea de Jesús Martín Barbero, crear la Escuela de Comunicación y crearla con el sentido cinematográfico central. Bueno, y después de haber hecho este recorrido por la década de los 60 y 70, me gustaría que mencionaras alguna película que particularmente te parezca importante conocer y revisar en este periodo. Sé que hablamos de muchas, pero me gustaría hacer ese ejercicio de señalar algún largometraje en particular y contar por qué es importante verla, dejar ahí un recomendado. Creo que hay que agradecerle profundamente a Cristóbal Peláez del Teatro Matacandela, que cuando yo estuve con ellos durante unos años haciendo cineclub, me sugirió que presentáramos en un periodo latinoamericano, presentáramos Cabo lleva su angustia. Es una película que, si antes dije que era de Luis Moya, es de Julio Bracho, es un mexicano.
Primero, está muy bien narrada, tiene los elementos de la época dorada del cine mexicano, o sea, un buen trabajo de luz, unos ángulos a veces en contrapicado, sobre todo muy, muy fuertes, y dura 1 hora y media y uno se mantiene cautivo de la película. Y Lida Zamora hace un muy buen papel, a pesar de que todos la conocíamos como cantante, realmente ahí le sacan un muy buen trabajo de actuación. Lo segundo es porque como película hecha por un extranjero nos evidencia todos los problemas que el recorrido del cine colombiano ha tenido, o sea que nosotros estamos atravesados por la presencia de los hermanos Di Doménicos que traen el cine a Colombia, por la presencia de actrices colombianas que trabajaban en México y podían actuar aquí porque ya se habían quitado encima el problema de que eso era inmoral. Entonces, a pesar de que la película sea dirigida por un mexicano, yo la siento muy colombiana, en que temáticamente está hablando del paso de la ruralidad a lo urbano, pero con la exclusión propia del cinturón de miseria. Y la violencia que, si volvemos a ese asunto de que puede ser neorrealista, efectivamente estaría mostrando los problemas de una sociedad. Entonces, para mí, Cada voz lleva su angustia sería la película recomendada si alguien quiere acceder a un buen trabajo cinematográfico y a un buen trabajo de la década de los 60 en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en el primer capítulo de CinemaCast, conversaciones sobre cine colombiano. Disfruté mucho de este encuentro. Espero que en otro momento podamos volver a conversar sobre cine. Bueno, y algo que olvidé decir es que quien quiera conocer el grupo de Cali tiene, además de Todo comenzó por el fin, el correlato en el libro de Luis Ospina sobre la cinefilia. Gracias por acompañarnos en el primer capítulo de CinemaCast. Si desean aprender más de Carlos Pineda, pueden buscar su canal de YouTube que se llama Fotogramas al Aire, en el que encuentran clases de apreciación cinematográfica y entrevistas a realizadores colombianos. Los esperamos en el próximo capítulo, en el que hablaremos de la década de los 80 junto a Diego Rojas y Orlando Mora. Este podcast es realizado por la Cinemateca Municipal, un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.